Saben que en una oportunidad estaba en un grupo y en un momento dado nos pidieron que completáramos una frase. Y comenzaba diciendo algo muy cortito. Yo soy, puntos suspensivos. Y cada uno tenía que completar la frase. En mi caso yo lo resumí, dije, yo soy, y escribí Alejandra. O sea, no puse apellido porque es un tema, que el de soltera, que el de casadas, que alguna dice, no, yo no quiero poner el de casada porque parece que soy de él y yo tengo mi identidad, entonces no sé, entonces no entré en ese tema. También obvié a propósito mi segundo nombre, porque mi segundo nombre no me gusta y no se los voy a decir. Cuando mi mamá quedó embarazada de mí, tuvo que hacer reposo y ella tenía una amiga muy íntima que la cuidó. Entonces le dijo, bueno, mira, si es nena, le voy a poner tu nombre, pero tu primer nombre no me gusta, le voy a poner, ¿cómo te llamas de segundo nombre? El segundo nombre, la verdad que ni el primero ni el segundo me gustaban, pero ligué el segundo, no me gusta, no se los voy a compartir, yo soy Alejandra. Si quieren, busquen, pongan un investigador que averigüe cuál es mi segundo nombre, pero yo puse ahí Alejandra y nada más, pero empecé a escuchar, porque después fue la rueda, para ver qué había colocado cada una de las personas que estábamos ahí. Y yo tengo una curiosidad, me encantaría preguntarte, pero solamente vamos a hacer este ejercicio de manera personal. Si vos tuvieras que completar la frase, yo soy, hace la tarea, ¿qué es lo primero que te surge? No me lo digas. ¿Lo tenés ahí? ¿O te costó? ¿Lo tenés? ¡Qué silencio! ¿Qué pasó? ¿Estás o no estás? ¿Lo tenés? Ok. Déjame darte una pista. Sos mucho más que quizás ese nombre que dijiste y sos mucho más que lo que haces. Hace un tiempo atrás estaba en una conferencia y estaba escuchando a un científico, él estaba dando la conferencia y entonces él contó que estaba viajando en avión y que de repente, sin querer, un poquito más atrás, viste que a veces escuchás conversaciones que no te propones escuchar, pero las escuchás porque hablan fuerte. Él escuchó la conversación, parecía un matrimonio, una pareja. Lo que le llamó la atención es que en esa oportunidad hablaba mucho el hombre y la mujer prácticamente asentía. Cosa rara entre nosotras, pero bueno, él escuchaba y escuchaba que el hombre decía, porque yo no sé, porque ahora ya nadie se acuerda de mí y claro, todos se olvidaron y que el tiempo pasó. Y él escuchó un poco toda esa conversación, el avión arrancó, llegaron al lugar. Y claro, la sorpresa fue cuando aterrizó y comenzó a bajar la gente porque este matrimonio se adelantó. La azafata le pidió al hombre de sacarse una foto y él sonriente posó para la foto. Y él dijo, el asombro que yo tuve es que era un famoso de Hollywood. No dijo quién era, así que no se los puedo decir. Pero dijo, era una persona famosa, pero lo que pasa es que ya estaba entrado en años. Y entonces, cuando yo escuché esto, dije, claro, es un problema cuando nuestra identidad queda vinculada, anclada a lo que hacemos, a nuestros roles. Porque en la vida vamos teniendo diferentes roles y a veces quedamos ancladas solamente en ese rol. Este hombre, por lo visto, era un actor muy famoso y quedó anclado ahí. Él era eso, ese personaje en las películas de ficción, el reconocimiento, la fama, los Oscar, no lo sé, pero él era eso. Y ya estaba en una etapa de la vida donde eso ya no estaba y se encontraba perdido y de alguna manera estaba como resentido. Retomo la pregunta que te hice al comienzo y la idea. Sos más que el momento de la vida que estás atravesando. Sos mucho más que eso. Sos más que tu profesión o tu posición social. Sos más que el color de tu piel. Sos más que tu físico, el que fuere. Sos más que el lugar en la familia que estás ocupando ahora. Madre, esposa, vieron que va como primero ahí a la cabeza, a la par. Pero claro, a veces decimos, yo soy madre, pero en algún momento tus hijos van a ser su familia, se van a ir. ¿Y qué vas a hacer con ese rol? Yo soy madre, yo soy esposa, soy hija, soy hermana, soy tía. Sos más que tu estado emocional. El estado emocional en el que te encontrás en este momento. Sos muchísimo más que eso. Sos más que los comentarios de Instagram o la cantidad de seguidores que tengas. Sos muchísimo más. Y entonces yo me pregunté, surge la pregunta, ¿y entonces quién soy? ¿Y qué nos define? Y por eso yo titulé a esta charla y a esta reflexión en este día, Identidad, lo que el cielo
Decirle a la que tenés al lado, el cielo dice algo especial de vos, pero muy especial. Muy bien, hasta ahí nomás, volvemos, después seguís hablando la conversación. Hechos 9, capítulo 9, versículo 3 al 6. Nos encontramos ahí con una historia. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, este era un hombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le estaba diciendo a Saulo, esta palabra coces tiene que ver con una lucha contra algo que es inevitable. Y a veces en la vida nos encontramos luchando con cosas que son inevitables, que son así. Y Jesús le dice, estás luchando conmigo, que soy una realidad. La historia de Saulo, cuando uno lee a lo largo del libro de los Hechos, porque en diferentes oportunidades él va contando parte de su historia, y entonces nos dice que Saulo era una persona comprometida con sus creencias, a tal punto que se había levantado el cristianismo, y él creía que el cristianismo tenía que desaparecer porque no iba en contra de los valores, y entonces él va a los magistrados y pide cartas especiales, porque él iba a empezar un camino, y pide las cartas para que lo avalen, que si él va por el camino y ve a un cristiano, lo puede arrestar y lo puede llevar preso. Y no terminaba ahí, porque él también estuvo presente en la muerte de Esteban, uno de los primeros discípulos del Señor. No solamente que los arrestaban, sino que también les quitaban la vida. Pero él estaba convencido de esta realidad y ahí estaba comprometido. Y en medio de toda esa circunstancia, él va subido al caballo a otra ciudad. Es que se inserta este pasaje que te acabo de comentar. Lo primero que yo veo en esta historia es que toda persona tiene una identidad. Toda persona tiene una identidad. Saulo parecía tenerla porque era una persona educada. Siempre la educación te va a favorecer, te va a abrir puertas y por eso tenemos nuestra universidad evangélica. Se están abriendo las inscripciones ahora en agosto, por favor. Si no te anotaste en marzo, te invito a que te acerques. Hay cursos, yo que vos entro en la página y ahí averiguo porque hay mucha oferta académica. Pero en ese momento, Saulo era una persona distinguida porque en el momento histórico que estamos hablando, pocas personas podían recibir educación, sabían leer, y él había estudiado, y él era una persona, como se suele decir, erudita, es decir, que era una persona sabia, y había tenido esa vocación y esa posibilidad de estudiar. No solamente eso, sino que en lo religioso, cosa que en ese momento era muy valorado también, él había tenido el mejor de todos los maestros, su maestro se llamaba Gamaliel, que luego la Biblia lo nombra y dice Gamaliel como una persona magnífica, sobresaliente. Su instructor, su profesor en todo lo que tenga que ver con la fe, con la religión había sido Gamaliel. Y no solamente esto, como si esto fuera poco, él era ciudadano romano. Roma en ese momento era un imperio que todo lo conquistaba y era muy difícil ser ciudadano romano. En un momento lo toman preso a Saulo y de alguna manera no lo tratan bien. Y él entonces dice, me parece que estás equivocado porque estás tocando a un ciudadano romano. Inmediatamente el soldado se corrió porque sabía que su vida corría riesgo, porque no se podía tocar a un ciudadano romano. Este militar le dice, pero yo soy ciudadano romano y a mí me costó mucho porque compró la ciudadanía. Pero él dijo, no, yo soy de nacimiento. Fíjense, todas las credenciales que yo le estoy dando acerca de Pablo, era una persona reconocida. Y Saulo iba subido a su caballo con una identidad aparentemente clara. Por lo que te digo, Saulo tenía claro cuál era su identidad, sabía cuál era su destino, estaba estructurado, tenía valores. Él miraba la vida de una determinada manera, bajo un determinado lente, y él va seguro en su camino. Y creo yo que a veces a nosotras nos pasa lo mismo. Es como que los años ya han pasado, hemos tenido diferentes tipos de experiencias, entonces estamos estructuradas. Pensamos y razonamos las cosas de una manera y no de otra, y cuando pensamos una cosa es eso y no otra cosa. Lo vemos bajo nuestra experiencia o bajo nuestro conocimiento y vamos en la vida con lo que tenemos,
Pero vamos mirando la vida a través de todo lo que hemos vivido y atravesado con nuestra manera de pensar y nuestra manera de resolver las cosas. Pablo parecía tener entonces una identidad definida, pero algo le sucedió. Y es que tuvo un encuentro con Jesús. Y ahí cambió completamente toda la historia. Se desprende de esto, lo que yo pensaba, la primer verdad, es que mi identidad la construyo en la tierra, pero se revela desde el cielo. ¿Va de nuevo? Mi identidad se construye en la tierra, pero se revela en el cielo. Porque mi identidad terrenal está incompleta. Con mi identidad celestial es como que se completa la identidad. Es lo que le pasó a Pablo cuando él tuvo su encuentro. ¿Cómo definimos identidad? En realidad tiene que ver con un conjunto de rasgos propios de cada persona que son propios de cada uno de nosotros, similares a otros, pero diferentes a otros. Somos diferentes, totalmente diferentes. Por eso nuestra huella digital, tenemos una huella digital que es única. Tenemos nuestro DNI con nuestra foto. De paso, si alguien está acá y se encarga de las fotos de los DNI, podemos gestionar que por favor nos saquen un poco mejor, porque parece buscada. ¿Vieron la foto en el DNI que aparece con los ojos? ¡Buscada! La otra vez presenté mi DNI, no sé, el hombre que lo miró me dijo, está más delgada usted. Lo miré y dije, puede ser, no sé qué vio, pero las fotos esas son terribles. Pero lo cierto es que nuestro DNI y nuestra huella digital nos dice que somos únicas y definimos entonces nuestra identidad de esta manera, con estas características similares a otras, pero a la vez distintas. Vos sos distinta a la persona que tenés al lado tuyo. Mirala a tu amiga de paso, la mira. No le digas nada. No le digas nada porque yo sé que a ustedes les gusta hablar. Vuelvan acá, solamente que la mires. Regálale una sonrisa, una cosa así y volvemos. Retomamos, chicas. Ahora, la identidad está conformada, se va formando a lo largo de la vida por un montón de situaciones y de personas importantes que nos van rodeando, por la familia, por los amigos, por el medio social. Y todo eso nos va dando un montón de cosas que vamos adquiriendo. Por ejemplo, las costumbres. Si vos ves a una persona que todo el tiempo, en el subte, en la calle, en la plaza, donde sea, está tomando mate, ¿vos qué decís? Nosotros tomamos mate los argentinos, pero alguien que toma mate todo el tiempo, va en el colectivo y casi se le cae, pero está tomando mate. ¿Uno qué dice? ¿Es dónde? Es uruguayo. Claro, porque uno dice, es la cultura de ellos, es uruguayo, es una costumbre. En nuestra cultura tenemos nuestros días patrios. Por ejemplo, dentro de poco se acerca otro día patrio, el 9 de julio. Y el 9 de julio, ¿qué solemos comer? ¿Qué comes? A ver, me anoto. A ver, ¿qué me gusta más? Me anoto. Locro no voy por el locro. Lentejas me gusta. A ver, ¿qué comemos? Parece que comemos. ¿Y algo dulce que comemos? Pastelitos. Ay, vamos a hacer una votación. ¿De batata o de membrillo? A ver, se armó el lío acá ahora. De membrillo, a ver las de membrillo, levanten la mano ahí. A ver las de batata. Ganaron las de batata. Vamos adquiriendo también las normas sociales. Yo recuerdo la primera vez que viajé a ver nuestra iglesia en Barcelona, en Granollers. Yo iba con la pastora caminando y vamos a cruzar una calle. Y ella venía hablando muy bien y yo también con ella, compenetrada. Vamos a cruzar y de allá venían los autos. Ella estaba acá. Entonces yo veo, y cuando vamos a cruzar a la calle, yo veo que viene un auto rápidamente y ella cruza. Yo digo, se va a suicidar. O sea, yo me quedé parada. Y ella me miró y dijo, pastora, ¿qué le pasa? No, es que, no, pero pase porque acá frenan. Claro, el auto frenó, pero yo me asusté, porque ¿qué le pasó? ¿Se quiere suicidar? Yo no la vi tan triste, tan depresiva, ¿no? Pero es diferente. Ahora esas normas poco a poco también en diferentes lugares se van adquiriendo. También aprendemos el idioma, por ejemplo, el español. Hay muchos países en donde hablamos el español, pero uno identifica rápidamente. Si vas a otro sitio o viajás, un argentino, enseguida lo identificás. Porque decís, este es argentino. Y se dice, che, este es porteño, ¿no? O es porteña. O si no, comenzás a decir, este es mendocino, este es de San Juan, no, este es de Salta. Claro, porque nos vamos identificando con nuestro idioma. Son cosas que hacen a nuestra identidad. Todo eso va conformando nuestra identidad. Hay muchos autores que hablan acerca de la identidad. Yo te traje el resumen un poco de lo que hablan en 3 puntos
estos autores acerca de la identidad, y lo dividen en tres: el sujeto en sí mismo con todas las características que hablamos que tenemos cada una de nosotras, y después hay un sujeto sociológico, es decir, que se vincula con un medio y que continuamente da, y de ese medio también recibe la cultura, las costumbres, el idioma. Pero después encontré este apartado que me llamó la atención: sujeto posmoderno, descentralizado, sin identidad fija y permanentemente fragmentado. Y hice un alto, porque dije, acá estamos con un problema, porque en algún momento la identidad se tiene que cerrar. No puedo deconstruirme y construirme todo el tiempo. Yo tengo que saber quién soy. Pero acá está hablando de una identidad que no es fija, es decir, que es una identidad móvil. Hoy soy una cosa, mañana puedo ser la otra. Y está permanentemente fragmentado. No voy a entrar en determinados temas porque son largos y serían para otros solos, ¿no? Pero acá entran muchos conceptos como la autopercepción. Es una fragmentación. Y son modas, maneras, visiones que aparentemente te dan más libertad, pero con el paso del tiempo veremos si finalmente salimos favorecidos o no. Yo respeto lo que cada uno decide, pero yo creo lo que dice la Biblia, y la Biblia me dice que yo soy Alejandra. No me da otra posibilidad. Ahora, este sujeto posmoderno va entrando en un quiebre, y en ese quiebre van apareciendo un montón de cosas, y es una vorágine donde hay un momento de la vida donde tenés que cerrar tu identidad. No podés tener, por ejemplo, 25 años, 40 años y no saber quién sos, porque hay un problema, porque estamos en un problema. Pero como esta mirada que te estoy diciendo, posmoderna, fragmentada, donde vos te construiste, deconstruís y vos podés hacer un montón de cosas o pensar un montón de cosas, y te vuelvo a decir, respeto lo que cada uno decida. Eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con lo que cada uno decida. Esto como con los hijos, ¿vieron? Uno los ama siempre a los hijos, pero uno dice, bueno, ya crecieron, respeto tu decisión, pero no estoy de acuerdo. Pero es tu vida, vos con tu vida haces lo que vos quieras. Acá entonces empezamos a entrar en situaciones complejas donde uno termina haciendo lo que los demás piensan, lo que la cultura dice, y la cultura va y viene continuamente, y normalmente nos vamos de un extremo al otro. Si vos lees la historia de la humanidad, normalmente es así, nos vamos de un polo y después vamos al otro polo, como un péndulo, ¿no? Concepciones filosóficas o modas que otros digan, ¿no? Que nos determinen quiénes somos. Actualmente yo noto que atravesamos una crisis de identidad, y lo puedo ver desde los niños más pequeños que atendemos en Catedral Kids, donde vienen muchas veces confundidos. Veo en la juventud, veo en las mujeres, veo en los hombres, en los jóvenes, veo un quiebre en la identidad. Y cuando la identidad no está formada y está quebrada, estás en un problema, porque la identidad te da de alguna manera un cimiento, un modo de mirar la vida y un modo de conducirte en la vida. Y algunas personas no saben quiénes son y se ven a través de lo que otros dicen, o se ven a través también de las experiencias de la vida que tuviste. Y saben que si tenemos que hablar de experiencias de la vida, nos podemos quedar toda la noche. Si cada uno habla de las experiencias, yo también te puedo contar mis experiencias. Porque todas hemos vivido y hemos tenido diferentes tipos de experiencias, y a todas nos pasó algo. ¿Me va siguiendo, no? ¿Me va siguiendo? Continuamos entonces. Una persona necesita alcanzar el desarrollo de su identidad, porque si no va a estar perdido en la vida. Y ese puede ser el caso de personas, por ejemplo, para hacerlo bien práctico, una persona que se entera que sus padres no son sus padres. ¿Viste el quiebre en la identidad? Pero ¿y entonces quién soy? Pero ¿y cómo fue? Y máximo si se entera de una manera traumática y no fue preparado, porque uno puede preparar al hijo, a la criatura, y explicarle, y es mucho más saludable y es mucho más natural, aunque de todas maneras hay procesos, pero es más natural. En cambio, aquella persona que de golpe se entera que no son los padres, empieza una búsqueda. ¿Por qué esa búsqueda? Porque necesita conocer su historia, necesita cerrar su identidad. ¿Quién es? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? Entonces, ahí en ese ejemplo podemos ver claramente
cómo necesitamos y cómo valoramos conocer nuestra identidad. Ahora, yo quiero decirte esto, no sé cuál sea tu historia, tu vida, lo que tuviste que vivir, pero lo que sí yo estoy convencida, y es el segundo punto, es que tu identidad no viene de la tierra, sino que tu identidad viene del cielo. Tu identidad no viene de lo que vos pasaste, tu identidad no viene de tu historia, tu identidad no viene de todas las crisis que tuviste, tu identidad viene del cielo. Damos un fuerte aplauso. Él los completa. Un encuentro con Jesús lo cambia todo. Y mi identidad se completa en esa intersección entre lo terrenal y lo celestial. En esa intersección es que se completa mi identidad. Pablo tenía una identidad terrenal, como decíamos, totalmente definida, totalmente clara. Parecía que él sabía quién era. A tal punto que él creía que estaba bien asesinar, arrestar y asesinar a una persona porque era cristiano. Solo por el hecho de que era cristiano, pero se olvidaba de que era persona. ¿Se dan cuenta? Es decir, que a veces uno va viviendo la vida y va construyendo su identidad y la construís de manera errada. Por lo visto, Pablo se había equivocado gravemente y no valoraba la vida, lo que es la vida, el ser humano. Pablo experimenta un encuentro sobrenatural, él va subido al caballo, seguro. Otro dato que no es menor, porque la gente en ese momento no tenía medios de locomoción, sino que caminaba, y para llegar de un lugar a otro lugar podía tardar días. Eran pocos y era la gente que estaba en una posición económica superior. Pablo era estudioso, había recibido los mejores estudios seculares, religioso, era ciudadano romano, tenía su caballo, él iba a caballo, y cuando él va en medio de su ruta, es que en ese momento, en ese instante, ve un resplandor y hago otro alto. Qué increíble que siempre que Dios aparezca en tu vida te vas a dar cuenta. ¿Sabes por qué? Porque vas a ver una luz como nunca antes y vas a entender lo que nunca antes entendiste y vas a decir, ¿cómo no lo vi? Es que estábamos en oscuridad. Cuando Dios viene, una de las maneras que Dios se describe es, Dios es luz. Y miren cómo continúa, y no hay ninguna tinieblas en Él. Él es luz. Y cuando Él viene a tu corazón, Él te ilumina y Él ve el resplandor. Cuando ve el resplandor, escucha una voz y la voz le dice, Saulo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué vivís tan mal? Creo que el Señor nos está hablando. Y esas mismas preguntas están resonando. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Por qué estás tan mal? ¿Por qué estás viviendo tan mal? No estaba alucinando. Soy psicóloga, entonces analicé el texto y no estaba alucinando. ¿Saben por qué no estaba alucinando? Porque él iba con otras personas y las otras personas también escucharon la voz. Si lo hubiese escuchado él solo, podíamos entrar y poner en duda que estaba alucinando. No estaba alucinando porque los demás también escucharon la voz. Pero la diferencia es que los demás no entendieron la voz. Esos escucharon, pero no comprendieron. Y acá hay un hecho muy, pero muy importante, y es el siguiente. Los encuentros con Dios son personales, únicos, intransferibles. Son únicos. Alguien te puede hablar, te puede contar su experiencia, pero lo importante es que cada una de nosotras nos abramos paso para tener nuestro propio encuentro con el Señor. Y cuando tenemos el encuentro con el Señor, vos tenés una dimensión realmente de quién es Dios. Porque antes de tener el encuentro, vos le preguntás a la gente que cree en Dios, pero vos ¿por qué crees? ¿Y a vos qué te pasó? Y a ver, explícame. ¿Y cómo es Dios? Y explícame cómo es Dios. Dios no necesita ser explicado, porque si lo explicáramos a Dios, entra dentro de nuestra humanidad, en nuestro rango, y Dios no es como nosotros. Dios es Dios que gobierna los cielos, que gobierna la tierra y debajo de la tierra. Él no necesita ser explicado, Él necesita y quiere que vos lo puedas experimentar en tu vida y que puedas tener un cambio radical en tu vida. Cuando vos tenés ese encuentro, como lo tuvo Pablo, él comenzó a comprender la historia de su vida. Y hay cosas que te están pasando que no tenés la menor idea dónde encajan o por qué las tuviste que vivir, pero cuando vos tenés un encuentro con Dios, eso que no te encaja en ningún lugar, vos lo podés comprender. Jesús quiere revelarse en tu vida. Él no es una religión, sino que Él es tu Salvador. Y la luz, en un momento lo dejó ciego,
pero la historia continúa, no se asusten, no te vas a quedar ciega, sino que él recobró la vista. Pero yo me quedé pensando en eso también. Quedó ciego, claro, porque Saulo estaba tan enfocado en lo que tenía que hacer que no podía ver nada más. Y a veces Dios necesita o usa determinadas cosas para que nosotras no veamos, quitar nuestros ojos de determinadas cosas para conectarnos con lo sobrenatural, con lo verdadero, con lo trascendente, con lo real y conectarnos con Jesús. Yo quiero invitarte que saques tus ojos del problema que estás atravesando, que saques tus ojos de las preguntas que todo el tiempo te estás haciendo y le haces a todo el mundo y no encontrás respuesta y cada vez estás peor. Sácalo de ahí y poné tu mirada en Jesús, y en Jesús vas a encontrar todas las respuestas que estás necesitando. Cuando tus ojos se fijan en el cielo, recibís tu verdadera identidad. Y la primera cosa es que yo soy más que mi historia. Por sobre todas las cosas, yo soy hija de Dios. ¿Cuántas hijas de Dios hay acá? Yo soy más que mi historia, que toda la recopilación de toda mi narrativa de mi vida. Yo soy, por sobre todas las cosas, hija de Dios. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Será que acá hay mujeres que han creído en el Señor y que siguen a Jesús como el Salvador? ¿Será que hay mujeres acá? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, te dio poder, te dio autoridad para ser hecha hija de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, sino de la voluntad, ni voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Sos hija de Dios, 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 sos hija de Dios. Tu identidad se completa con la identidad del Padre, cuando tenemos un encuentro con Él. Yo soy hija, no estoy sola, no estoy desamparada. No sé nada de tu vida, si fuiste pensada, si fuiste querida. Hay historias tan tristes. Pero ¿sabes qué te dice Jesús en este día? Te comprendo, te entiendo. No me expliques nada. No te pide que le expliques nada. No tenés que justificarte. Simplemente Él te dice, vení, acércate, déjate amar. Deja que te ame. Y deja que a partir de ahora yo te pueda acompañar. Es lo único que te dice Jesús. Mi identidad celestial me recuerda cada día que soy, y elegí esta palabra, profundamente amada. Profundamente amada. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dice que amó al mundo, pero ¿sabes qué? Dios te amó a vos. Y si no hubiera habido otra persona, Dios hubiera enviado a su Hijo a morir exclusivamente por vos. Porque Dios nos ama, porque nuestro Padre nos ama. No sé la experiencia de tu Padre terrenal. A veces eso como que colisiona, pero vos tenés que encontrarte con el Padre que te deseó, que te formó y que te da tu verdadera identidad. Sabes que Jesús es nuestro Salvador y Jesús vino a morir por nuestros pecados y abrir un camino para entrar a la casa del Padre. Pero a veces tenemos como estructuras desviadas. Pensamos que Jesús vino porque Dios nos veía en condenación y Dios estaba súper enojado con una ira, y Jesús entonces vino a apaciguar la ira de Dios. Nada más lejos que eso. Jesús vino, Dios envió a Jesús porque te ama. No vino a apaciguar la ira de nadie. Jesús vino porque te ama. Como nadie te va a amar en la vida. Como nadie. Y hay un punto importante con el tema del amor. Todo esto sería como una sola prédica, pero lo voy a tratar rápidamente. Hay un punto importante con el amor, porque tomemos el ejemplo de dos niñas. Una niña que no fue amada de pequeña. ¿Sabes cuál va a ser su estructura, su visión de la vida? ¿Cómo va a vivir la vida? Va a hacer todo lo posible por ganar el amor, por ganar el respeto, el amor, por agradar al padre, a la madre, por llamar la atención. ¿Viste los chicos que dicen, mamá, me mirás? ¿Viste qué bien que me salió? ¿Viste qué bien que pinté? Y a veces uno está como distraído. El chico está buscando la aprobación. Esa nena jamás, pero jamás, va a poder
con esa falta de amor, entender la profundidad del amor. Entonces opera desde ahí. Y yo he visto mujeres maduras siendo niñas y todavía operando desde ese agujero de falta de amor. Entonces todo el tiempo quiero la validación, necesito que el otro me mire, y todo lo que hago sin darme cuenta, uno no lo hace conscientemente, pero es así, porque hay un agujero de amor. Ahora tomemos otro ejemplo, otra niña que recibe el amor de los padres. Esa nena jamás se le va a ocurrir que porque trae una mala nota sus padres le van a dejar de amar. Está confiada, está tranquila. Y todo lo que haga en la vida lo va a vivir desde la expresión, desde ese amor, no desde la expresión de la falta de amor. ¿Se comprende? Hay una frase de un autor que suelo leer, que habla mucho del amor, del perdón, de la gracia, y dice así: los logros que el pequeño que se siente seguro experimenta más tarde en su vida no son productos del esfuerzo por ganar aceptación y aprobación, escuchen, sino de la abundancia desbordante de la sensación de ser amado. Ese amor que a vos te falta, que a mí me falta o que me faltaba, solamente me lo puede dar Dios, y te lo puede dar Dios. Y cuando Él te lo da, vos cambiás. Vos estabas parada desde las faltas, ahora operás desde la abundancia y empezás a caminar y ver la vida de manera total y completamente diferente. Cuando sos amada, no tenés que esforzarte ni mostrarle nada a nadie. Te sentís segura de quién sos, porque sos amada, porque los ojos de Dios están sobre tu vida. Tampoco tenés que esconderte, no es que esconder nada, porque Él ya lo sabe todo, lo ve todo. ¿Por qué me voy a esconder? Me equivoqué, como la nena que viene con una mala nota, pero no duda del amor de los padres, porque se siente amada. Tampoco vas a tener que inventarte una imagen para que otros te admiren, simplemente porque sos amada. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No te definen tus errores, tampoco la culpa o la vergüenza. El amor de Jesús es el ungüento que sana todas nuestras heridas, que cierra todas nuestras heridas y que nos devuelve nuestra identidad, quiénes somos. Jesús te dice, y es una invitación, vení a mí, y en mí vas a encontrar el descanso que tanto estás buscando. Esta invitación es para quiénes, para todas las que están rotas, para las que están quebradas, para vos que saliste a la vida que te ibas a comer el mundo y te diste cuenta que el mundo te comió a vos, para las depresivas, para las ansiosas, para las que perdieron el control y no saben qué hacer, qué hago, para las que están rotas, para las que están quebradas, para aquellas que se esconden en la adicción, en la bebida y en el alcohol, para tratar de encontrar valentía o para silenciar los dolores que tenés adentro. Para todas ellas y para muchísimas más, cualquiera sea tu caso o tu situación, Jesús te dice, vení a mí. Y en mí vas a encontrar lo que hace tanto pero tanto tiempo estás buscando. Podés estar quebrada, te dice el Señor, pero vení, porque yo no te voy a aplastar. Cerca mío vas a encontrar un lugar de seguridad y donde nunca te voy a juzgar, sino que te voy a amar. Finalmente, desde el cielo Dios ha diseñado mi identidad y Él escribió mi propósito. Porque identidad y propósito van juntas, ¿no? No pueden ir separadas, van juntas. Y Pablo encuentra en el cielo que Él es hijo de Dios. Porque cuando tiene su encuentro con Jesús se da cuenta que Dios había enviado a su hijo a morir por él. Y entonces él se da cuenta y dice, ¿quién eres? Es la primera pregunta, ¿quién sos? Y cuando se da cuenta que es Jesús, el Hijo de Dios, queda consternado, quebrado. Había vivido su vida equivocada. Pero de algún modo, él recibe esta gran verdad. Soy hijo. Soy hijo. Pero inmediatamente, no Jesús, sino Saulo le pregunta, ¿qué quieres que haga? Y acá es donde yo te digo que identidad y propósito van unidos. Cuando vos encontrás tu identidad, soy hija de Dios, cantamos,
somos hijas de Dios, somos hijas de Dios. Cuando encontramos nuestra identidad, encontramos nuestro propósito en la vida. Si vos no tenés propósito, si estás perdida, es porque quizás en tu identidad hay algo que todavía no cierra. Y en este momento el Señor quiere tener un encuentro con vos y cerrar tu identidad. Tu identidad está declarada en el cielo. Sos hija de Dios, sos hija amada. Su amor te da identidad y su amor te da propósito. En la vida de Saulo, que luego es cambiado su nombre por el apóstol Pablo, el nombre, esa revelación le dio a él el propósito de su vida. Dejó de perseguir a los cristianos y no paraba de predicar el Evangelio. Fue el apóstol que predicó el Evangelio, y está esto contado en la Biblia, porque fue la persona que se levantó para levantar el Evangelio, levantó su voz para llevar el Evangelio a los lugares más encumbrados. Ahora ya su capacitación, su formación tenía un propósito, y era predicar acerca de Jesucristo. Que tu verdadera identidad, primero que en este momento vos puedas encontrar tu verdadera identidad. Sos hija de Dios, sos hija amada, no tenés que explicarle a nada, simplemente déjate amar por Él. Pero también que puedas encontrar el propósito de tu vida, para que muchas otras mujeres también puedan encontrar su identidad, se puedan encontrar con Jesús y sean hijas e hijas amadas.